En el presente video voy a dar continuidad al tema de avance el cual nosotros hemos venido estudiando. Ley 025, Ley del órgano judicial. Hablábamos en el primer video de que esta ley tiene por objeto regular y sancionar a los servidores públicos o funcionarios públicos del aparato judicial. Cuando hablamos del aparato judicial estamos hablando de aquellas personas, profesionales, abogados o estudiantes de derecho que deciden y tienen la visión de poder impartir justicia. Cuando estas personas hacen un juramento al sellar de su creencia y hacen un juramento a la Constitución Política del Estado y a la patria, se puede establecer la responsabilidad, el grado de responsabilidad que tienen con la función pública. No solamente con las partes procesales, tanto como el demandante o el demandado, el denunciante o el denunciado, el querellante o el querellado, sino que con todo el aparato judicial y las partes de proceso. Cuando se establece como objeto de estudio y cuando se establece como un aparato judicial, la Constitución Política del Estado Plurinacional, antes que la Ley 025, rige y sanciona cuál va a ser la mala administración que el servidor público llegue a ejercer en el tema de sus funciones. Eso quiere decir que tendrá una sanción. Una sanción depende del delito que éste haya cometido en las funciones que ejerce. Explicaba yo en clases de que en temas administrativos el que va a fiscalizar y va a sancionar y también tiene toda la responsabilidad de poder ejercer grado de fiscalización es el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es un ente, un aparato diferente al órgano judicial, pero que está incluido en ellos y tiene como finalidad fiscalizar a todo el aparato judicial. En este aparato judicial ellos van a fiscalizar el ordenamiento de los libros que se manejan en juzgado, de las actividades que tiene desde el pasante que está legalmente constituido en aquel juzgado hasta la autoridad suprema, que son los magistrados. Pero hablando de un juzgado, la autoridad que tiene mayor rango o mayor jerarquía es el juez. Entonces, el Consejo de la Magistratura tiene la finalidad de precautelar, de velar por los intereses procesales en medio de un proceso. Cuando exista un objeto de una denuncia que sea viable y no sea una mala interpretación entre las partes, se activarán los mecanismos de denuncia mediante el Consejo de la Magistratura. Si se encontrase a una autoridad cometiendo un delito emanado de la lengua jurídica que tiene por nombre flagrancia, estos mecanismos llegará a ser una falta gravísima por la autoridad y será objeto de una denuncia ya no solamente con el Consejo de la Magistratura, sino con el Ministerio Público. Entonces, el tema que les voy a hablar ahora es sobre uno de los principios. Los principios que habla sobre idoneidad que debe tener el servidor público en el momento de que éste toma posesión de su cargo. Fíjense ustedes que los cargos son solamente temporales. No existe un cargo de un servidor público que sea por tiempo indefinido, ¿no? Mayormente estos se van generalizando y se va precluyendo en un determinado tiempo. Al precluirse un determinado tiempo se puede establecer de que el mismo tiene que suplir y dejar todo en orden para que la convocatoria que sea emanada por el Consejo de la Magistratura
Otro servidor público puede estar en el lugar donde esa autoridad por un determinado tiempo radicó y ejerció una función de juez o de secretario, o llámese auxiliar o oficial de diligencia. La presente actividad tiene por objeto, ¿no?, investigar el tema de lo que es la excusa y recusación. Usted debe fundamentar en qué parte de la Constitución Política del Estado y la Ley 025, porque son las dos fuentes de investigación que nosotros tenemos y recopilación para poder ejercer una investigación idónea, fundamentando, leyendo y analizando. Entonces, lo que usted tiene que hacer en el suscrito video y en el suscrito tarea y la actividad número 3 es poder buscar, investigar, donde habla sobre la excusa y qué es la recusación. Usted deberá también argumentar con un tipo de ejemplo que se puede dar en la vida legal y jurídica sobre un tema de un proceso. Cuando nosotros como partes del proceso podemos solicitar la excusa de una autoridad, cuando nosotros como abogados o partes del proceso podemos solicitar la recusación de una autoridad. ¿Cuáles son las evidencias, los parámetros donde la autoridad correspondiente va a excusarse? ¿Cuáles son las pruebas y evidencias que yo como abogado tengo que demostrar con pruebas que esta autoridad tiene alguna afinidad, lapso, amistad, padrinaje con una de las partes? Y he visto que está favoreciendo en su resolución, en su sentencia, en los decretos que yo presento memorial. Los decretos siempre salen en contra. Ahora, usted como estudiante e investigador debe verificar cuáles son estos mecanismos y dónde están argumentados. Miren, yo tengo aquí, les presento, les muestro, tengo aquí un proyecto de ley, ¿no? Un proyecto de ley que es la ley número, si les puede servir para su base de datos, una ley 586, del 30 de octubre del año 2014. Del 2014 al 2023 han transcurrido varios años, y esta ley, si ustedes la pueden encontrar en la Gaceta Oficial de Bolivia, en Google, ahí, pero de Bolivia, no busquen, no estamos hablando de derecho comparado, estamos hablando únicamente Bolivia, porque el error que nosotros tenemos es entrar a Google, y en Google nos va a arrojar un sinfín, una gama de esto en todos los países. Me imagino que en todos los países tienen un proyecto de ley como esta. Ahora, lo que usted tiene que hacer sobre esta investigación es poder verificar sobre qué es la chicanería jurídica, ¿no? Cuando se ejerce una posible chicanería jurídica, ¿no? Tenemos que sustentar con fundamento legal, y mucho mejor si ustedes pueden ver jurisprudencia, si es que existe un tema de chicanería jurídica en alguno de los casos. Entonces, esto como también una fuente de investigación les puede servir. Si es que no la tienen, me escriben y yo se la facilito por PDF para que ustedes puedan leer y podamos establecer los parámetros y contextos en clases el día sábado. Si ustedes pueden fundamentar en el tema de trabajo, ¿no?, e investigación, se puede establecer y corroborar que en Bolivia, ¿no?, cuántas excusas y recusaciones existen. Si no tienen alcance a toda Bolivia, podemos irnos a una investigación de un parámetro que puede ser solamente departamental, a nivel Santa Cruz. ¿Cuántos recusas y excusaciones existen en Bolivia? Bajo estos lineamientos investigativos, usted nuevamente tendrá que corroborar, tendrá que fundamentar y argumentar el tema de explicación. ¿Cuándo yo como abogado voy a solicitar una recusa? ¿Cuándo yo como abogado voy a solicitar una excusación de la autoridad del juez? Fíjense que habíamos hablado al principio de este video sobre el principio de idoneidad, ¿no? Principio de celeridad, principio de gratuidad, principio de pluralismo jurídico. No se confundan el principio de pluralismo jurídico con el principio de idoneidad
o no, no traten de defender lo indefendible, ¿no? Hablando sobre, es un principio de pluralismo jurídico, ¿no? Cuando habla el principio de pluralismo jurídico es que las autoridades del aparato judicial, de la justicia ordinaria, ¿no? Tiene alcance para poder precautelar los derechos constitucionales y las garantías de las personas. Entonces, de las personas naturales o personas jurídicas, como hemos venido hablando. Entonces, bajo estos parámetros y expuesto lo antes explicado, ustedes tienen que saber que tenemos un objeto de estudio. Entonces, la presente actividad se basa únicamente en el estudio de la excusa y recusación. Los elementos constitutivos para la investigación ya se los he explicado: la Constitución Política del Estado, la Ley 025 y este proyecto de ley que hablaba sobre el fin de la chicanería jurídica. Es la Ley 586 del 30 de octubre del 2014. Por ahí les sirva para que ustedes puedan estudiarlo, ¿ya? Entonces, también esta ley tiene un objeto, tiene un alcance. Fíjense, voy a dar lectura al objeto de esta ley. Dice así: la ley de descongestionamiento y efectivación del sistema procesal penal. La presente ley tiene por objeto implementar procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales a efecto de descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia para garantizar una justicia pronta, oportuna y eficaz en el marco de la Constitución Política del Estado, ¿no? Lo que nosotros queremos y lo que pretendemos en la presente materia es la finalidad y el objeto que tiene esta ley: garantizar a las personas un debido proceso, no una retardación de justicia. Hay muchas personas que habíamos hablado en clases que solamente están detenidas preventivamente en el Centro de Rehabilitación Palma-Sola Santa Cruz y no tienen una sentencia ejecutoriada. El proceso penal, si hablamos de materia penal, tiene dos etapas, ¿no? Las medidas cautelares, ¿no? Luego las audiencias cautelares, y también está el juicio oral. Entonces, muchas de las personas se quedan ahí y muchas de las personas tratan de chicanear, como es acá, chicanear, porque la recusa y la excusación podemos tomarlo de dos ámbitos. Cuando se está vulnerando un derecho, es uno. Cuando se está vulnerando el derecho de una de las partes, que es uno. Y cuando se está chicaneando el proceso, es otro. Porque fíjense que la excusa y la recusación se puede ver de dos parámetros, o de dos ámbitos, si ustedes quieren hablar. Uno, sobre la chicanería jurídica, si quieren llamarlo así, para retardar, y el otro cuando se está vulnerando un derecho, ¿no? Entonces, bajo estos parámetros, bajo esta interpretación normativa, nosotros tenemos que ver cuándo nosotros vamos a solicitar y cuándo es viable. Fíjense ustedes, y nótese bien esto: ¿cuándo puede ser viable una excusación y una recusa? ¿Cuándo es viable? ¿Será que todas las excusaciones son viables? ¿Será que todas las recusaciones de los jueces o de la autoridad es viable? ¿Cuándo es viable una recusa? ¿Cuándo es viable una excusación? ¿Cuándo la autoridad dice no me voy a excusar, no me voy a recusar, no voy a tomar atribución o no al lugar a la atribución, se extraña lo peticionado por una de las partes? ¿Cuándo se va a establecer estos parámetros? Por eso es muy, muy importante, el cual ustedes van a hacer el trabajo de investigación y yo voy a ir leyendo sus trabajos. Y cuándo fundamentarlo, ¿no? Argumentar lo peticionado. Tenemos que argumentar lo que nosotros estamos peticionando. No, la autoridad no nos da recursos de todo lo que nosotros, tal vez por capricho o por, como les dije, chicanería jurídica, vamos a establecer la excusa o la recusación de la autoridad. Bajo estos parámetros y todo lo expuesto, los intimo y los he notificado. Todos están legalmente notificados. Los 47 alumnos en este video están notificados para poder hacer alusión a la actividad. Y si Dios lo permite, el sábado vamos a hacer el tema del conversatorio y el práctico para que ustedes puedan establecer los parámetros y lineamientos y el objeto de la presente ley ya en la práctica, porque la teoría está muy bonita. Ahora en la práctica, ver cómo lo ejercemos.
Entonces, sin nada más que decir, nos vemos en aula el día sábado.